Este caso ocurre en Glasgow, Escocia, durante el mes de abril 2011. Linda Spence era una mujer de 27 años que se presentaba como asesora financiera autónoma. Dirigía una empresa de corretaje de hipotecas y un negocio de alquiler de propiedades en Glasgow. A pesar de estos títulos, que suenan bastante impresionantes y prestigiosos, en realidad era una estafadora. Había estado en bancarrota, tenía una deuda seria con algunos individuos muy desagradables y frecuentemente estaba involucrada en actividades fraudulentas y criminales. La policía vigilaba de cerca a Linda. En 2011 estaban investigando una serie de casos de fraude que estaban vinculados a ella. También se informó que tenía una relación con un criminal albanés, un hombre que estaba involucrado en delitos como la trata de personas. A través de estas actividades, Linda se asoció con dos criminales escoceses, Philip Wade y Colin Coates. Estos dos hombres se dedicaban al tráfico de drogas. Colin Coates era un individuo sumamente peculiar. Nació el 3 de septiembre de 1970 y se crió en Glasgow. Alrededor de los 16 años, persiguió una carrera en computación y comenzó a trabajar para la Autoridad de Aviación Civil. Quienes conocían a Colin lo veían como un geek de las computadoras. En algún momento decidió que quería intentar ganar algo de dinero en serio, por lo que persiguió una carrera en banca de inversión y trabajó para varias empresas como administrador de sistemas, asistiendo a los comerciantes en grandes proyectos. Se volvió increíblemente rico y ganaba alrededor de 200,000 libras al año en los 90. Colin Meton se casó con una mujer llamada Angela y la pareja tuvo 3 hijos juntos. Por cliché que suene, Colin tenía lo que muchos describirían como una vida perfecta. Sin embargo, las primeras señales de lo que Colin se convertiría ocurrieron en 1999, cuando fue arrestado por la policía en Londres después de atacar a su esposa. La pareja vivió en Londres durante algún tiempo, pero finalmente decidieron regresar a Glasgow, donde Colin comenzó a trabajar como promotor inmobiliario, y también lo hizo increíblemente bien en esto. A menudo presumía a sus amigos sobre su éxito y les decía que nunca fallaba en nada, aunque esta arrogancia pronto se apoderaría de él. Su vida se descontroló con una caída en el alcohol y las sustancias ilegales. Con estas adicciones se volvió cada vez más violento. Entró en una discusión con un hombre sobre fútbol y terminó atacándolo. Sus adicciones causaron grandes problemas en su vida familiar y en 2007, Colin y su esposa Angela se separaron. No mucho después de la ruptura, atacó a la hermana de Angela en la calle. Mientras la golpeaba, un anciano intentó detenerlo, pero Colin se volvió y también atacó al anciano. También fue acusado de embestir el coche de Angela, entre otros incidentes de ira extrema al volante. Pero siempre que la policía lo perseguía, él huía del país a su lujosa villa en Costa Blanca. En 2010, Colin fue arrestado después de atacar a un pasajero en un avión mientras gritaba «Soy Colin Coates, soy un gángster». Luego amenazó con hacer explotar el avión y lanzar ácido en las caras de los hijos de las personas. Fue alrededor de este tiempo que se involucró con el crimen organizado y se hizo amigo de un conocido traficante llamado Philip Wade. Estos dos hombres luego se asociaron con Linda Spence. Colin le dio a Linda una serie de préstamos a corto plazo, que sumaban unos pocos miles de libras. Para el 2010 o principios del 2011, él consideraba que ella le debía alrededor de 80,000 libras. Finalmente, Linda presentó a Colin un proyecto de inversión en el aeropuerto de Stansted. Un proyecto de inversión que despertó un increíble interés en Colin. Ella le prometió retornos en los millones. Pero las cosas que suenan demasiado buenas para ser verdad a menudo lo son, y esta no fue la excepción. Colin invirtió una gran cantidad de dinero en el proyecto de Linda. Pronto quedó claro para Colin que esta oportunidad de inversión era una estafa increíblemente elaborada para mantener a Colin tranquilo, ya que ella no podía devolver sus préstamos.
Para finales de marzo de 2011, Colin sabía con certeza que Linda lo había estafado y estaba absolutamente indignado. Colin era bastante egocéntrico y se creía increíblemente inteligente, lo cual era hasta cierto punto. La idea de ser estafado por miles de libras fue un gran golpe para su ego y lo hizo parecer un tonto ante sus amigos criminales. El amigo de Colin, Philip Wade, también había sido estafado por Linda en el pasado. En algún momento, Philip había sido arrestado y estaba en prisión preventiva. Se había puesto en contacto con Linda y le había preguntado si podía ayudarlo. Ella recibió 700 libras de Philip para que pudiera comprar regalos para sus hijos mientras él estaba encerrado, pero Linda gastó todo el dinero en ella misma. Colin decidió tomar medidas. Obtuvo la ayuda de su amigo Philip y planeó secuestrar a Linda y obligarla a meterse a entregar el dinero. El 14 de abril de 2011 llevaron a cabo su plan. Encontraron a Linda, la detuvieron contra su voluntad y la obligaron a subir a un coche. Luego la llevaron al ático de un piso y la ataron a una silla con cinta adhesiva y le pusieron cinta en la boca para evitar que gritara y para restringir su respiración. También le cubrieron los ojos para que no pudiera ver nada. Fue en este edificio donde Linda fue sometida a una tortura horrible durante 14 días. Colin trajo consigo una bolsa llena de diversas herramientas y aparatos que podrían usarse para infligir un dolor insoportable. En resumen, llevó consigo un kit de tortura. Colin comenzó a golpear a Linda con saña, golpeándola numerosas veces en la cara y apagando cigarrillos encendidos en su piel mientras exigía saber dónde estaba el dinero. Los hombres robaron su iPhone y tarjeta SIM y los utilizaron para enviar mensajes a su familia y amigos para no levantar sospechas. Durante los 14 días que Linda estuvo cautiva, tanto Colin como Philip necesitaban atender otros asuntos, por lo que contrataron a dos criminales de poca monta, llamados David Parker y Paul Smith, para que vigilaran a Linda. Su trabajo era vigilarla entre las largas sesiones de tortura para que no tuviera ninguna oportunidad de escapar. No está claro qué les dijo Linda a los hombres, sin embargo, la tortura pronto se intensificaría. Durante los días, Linda fue golpeada repetidamente con un palo de golf y no se le permitió abandonar la silla a la que estaba atada. Se le obligó a sentarse en sus propios desechos. Se cree que Colin fue el principal instigador en la tortura de Linda. Colin había traído consigo una plancha para ropa. Utilizó este dispositivo para quemar varias partes de la piel expuesta de Linda. Lo mantendría presionado sobre su piel durante largos periodos de tiempo. Más tarde, Colin sacó un par de tijeras de su bolsa y cortó uno de los dedos de Linda y su pulgar. Luego, Colin utilizó instrumentos contundentes para destrozar sus rodillas y con un par de alicates aplastó cada uno de los dedos de los pies de Linda. Durante días, Linda soportó tal crueldad, siendo golpeada con instrumentos contundentes, quemada horriblemente con una plancha caliente, teniendo múltiples cigarrillos apagados en su carne y estando sola y aterrada, incapaz de gritar pidiendo ayuda. Todo el tiempo, sus amigos y familiares recibían mensajes de su teléfono, por lo que no tenían idea de lo que realmente estaba sucediendo. El 26 de abril de 2011, Colin se reunió con un asociado de Linda, un hombre llamado John Glenn. Linda le debía a John alrededor de 180,000 libras, pero estaba haciendo esfuerzos para pagarle. Se cree que se reembolsaron alrededor de 50,000 libras. Los dos hombres se encontraron y conversaron. Colin le dijo a John que el dinero que Linda le había reembolsado en realidad era su dinero y lo quería de vuelta. Luego Colin le dijo a John que tenía algo que mostrarle. Procedió a sacar una bolsa de plástico de su bolsillo que estaba arrugada y envuelta alrededor de algo. Luego abrió la bolsa y le mostró a John un dedo humano cortado. El dedo era, por supuesto, de Linda. Colin luego sacó un libro de registros tamaño A4 de Linda y dijo que no creía que John solo hubiera recibido alrededor de 50,000 libras de ella.
Colin entonces dijo: «He revisado esto 2 veces y a la gente le están cortando los pulgares. No digas mentiras. Quiero mi dinero y lo quiero primero, y si no lo obtengo de ti, te voy a matar». 2 días después de esta reunión, Colin decidió que era hora de terminar con la vida de Linda. En este punto, su cuerpo habría estado en un estado horroroso. Mientras Linda estaba atada en la misma silla en la que la habían obligado a sentarse, Colin le tapó la boca con cinta y le sostuvo la nariz hasta que dejó de entrar en pánico y luchar. Luego, Colin y Philip trabajaron para deshacerse del cuerpo. La cortaron en numerosas piezas y le quitaron la cabeza. Posteriormente, iniciaron una exhaustiva limpieza del departamento para eliminar cualquier rastro de evidencia de ácido desoxirribonucleicos. Luego transportaron el cuerpo de Linda a una ubicación desconocida y se deshicieron de ella, probablemente enterrándola bajo tierra. La ausencia física de Linda eventualmente hizo que su familia y amigos se preocuparan increíblemente. Sus preocupados padres, Patricia y Jim, la reportaron desaparecida el 13 de mayo y se hicieron llamados al público para cualquier información. La familia de Linda hizo varios llamados al público esperando que alguien se presentara con la información que llevaría al regreso seguro de su hija. Debido a los increíblemente turbios negocios de Linda, su teoría era que había huido del país por su propia seguridad. Luego se supo que Linda en realidad era una informante de la policía y había estado recopilando información sobre criminales albaneses para la policía. A medida que la policía investigaba más a fondo la desaparición de Linda, un nombre apareció varias veces: Colin Coates. La policía sospechaba que él podría estar involucrado en su desaparición. Sospechaban que ella podría estar muerta. Colin se convirtió en el principal sospechoso en la investigación, y como resultado de esto, fue puesto bajo vigilancia. Pero cuando los detectives intentaron profundizar en el caso, descubrieron que los testigos tenían demasiado miedo para hablar en contra de él. Unos meses después, el 16 de agosto, Colin se volvió a encontrar con John Glenn, el hombre que mencioné antes, a quien le mostraron el dedo amputado de Linda y fue amenazado por Colin. Bueno, Colin lo amenazó una vez más para que devolviera el dinero, y John, temiendo por su vida, accedió a devolverle el dinero para no enfurecerlo más. Sin embargo, después de esta reunión, John Glenn fue directamente a la policía y les contó todo lo que sabía sobre la desaparición de Linda y el dedo amputado. La policía continuó recopilando más pruebas, y el 28 de octubre, 6 meses después de que Linda fue asesinada, los oficiales irrumpieron en el apartamento donde fue asesinada. El apartamento había sido casi limpiado impecablemente, pero se encontró una gota de sangre de Linda en el piso del baño, y la silla en la que había sido atormentada se encontró en el jardín quemada. David Parker y Paul Smith, los 2 criminales de poca monta que fueron contratados para vigilar a Linda, fueron arrestados. Los 2 acordaron revelar todo lo que sabían y acordaron proporcionar pruebas para la fiscalía a cambio de sentencias más leves. Le contaron a la policía todo sobre la tortura y el asesinato de Linda. Philip y Colin fueron arrestados y acusados de asesinato. Los 2 negaron cualquier participación en el asesinato, pero había fuertes pruebas en su contra. La policía revisó los registros de teléfonos móviles de Colin y Philip y pudo ubicarlos en la escena del crimen durante los 14 días que Linda habría sido torturada. Tras el arresto de Colin, se hicieron públicas algunas grabaciones extrañas de él. Y pronto seré la mesera que dice: Sean Connery, tengo el impulso de mi cambio. Subí para dejar algo de inspiración. Y mientras iba a dejar la inspiración, ella me devolvió algo. Así que fui. Y me fui por unas horas. Cuando hice marcha, quedé absolutamente empalagado.
Más tarde, aparecí en la puerta donde estaba ella, la innombrable. Aparecí solo en un corral de ganado. Jóvenes para extorsión, secuestro, atándolo. En los funerales de Turing, Bar Mitzvahs llama al 1800 SUPERPONE. Nos vemos. El policía intentó buscar el cuerpo de Linda, pero ni Colin ni Philip les dirían nada. El juicio comenzaría pronto y se descubrió que Smith y Parker habían sido pagados 10,000 libras para cuidar a Linda después de su secuestro. Paul Smith afirmó que había sido engañado para proporcionar una casa segura donde Philip y Colin podrían mantenerla. Afirmó que Linda estaba viva la última vez que la vio, pero tenía demasiado miedo de Colin para dejarla ir libre. Continuó diciendo: «Espero que se encuentre el cuerpo de Linda por el bien de su familia». Durante el juicio se mencionó el pasado de Colin. El fiscal dijo: «Eras un hombre rico. ¿Qué pasó?». Colin respondió diciendo: «Hubo un colapso en mi matrimonio que tuvo efectos devastadores. Se me impidió el acceso a mis 3 hijos y lo tomé de mala manera». Le dijo al jurado que bebió mucho después de la ruptura y comenzó a consumir sustancias ilegales. Afirmó que estas cosas lo arruinaron completamente como persona. A lo largo del juicio, tanto Colin como Philip proclamaron su inocencia, pero el jurado no les creyó. Los 2 hombres fueron hallados culpables de asesinar a Linda. Colin fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 33 años en prisión y Philip fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 31 años. El juez describió a Colin como un hombre altamente despiadado y peligroso que había sido la fuerza impulsora detrás de la tortura y asesinato de Linda. El juez dijo: «Claramente eres un hombre de cierta inteligencia que alcanzó un grado de éxito, pero eres una persona manipuladora, astuta y cruel. No necesariamente serás liberado después de 30 años, y es posible que nunca seas liberado». Se informó que ninguno de los asesinos mostró ninguna emoción cuando se les dictaron sus condenas a cadena perpetua. Tanto Parker como Smith admitieron haber secuestrado a Linda y fueron encarcelados por 11 años cada uno. Después de sus condenas, Colin y Philip intentaron apelar, pero estas apelaciones fueron rechazadas rápidamente. A lo largo de los años, la policía ha buscado el cuerpo de Linda, pero no han tenido éxito. Pero 12 años después, en abril de 2023, Colin admitió haber matado a Linda. Escribió una carta para la madre de Linda y en esta carta escribió: «Me siento obligado a aclarar algunos antecedentes para Patricia Spence con la difícil tarea de encontrar los restos de su hija. Se espera el rencor de la madre de Linda hacia mí. Torturé y maté a su hija». Continúa diciendo que ayudará a la policía a encontrar los restos de Linda y les dio una ubicación para buscar, para que su familia pueda darle un entierro adecuado y darles algún cierre. En esta carta, Colin continuó diciendo: «Espero que cuando la policía examine este campo, tengan éxito en devolver los restos de Linda a su madre. No tenía la intención de hacer esto, pero lo hice y lo hice solo. Le presenté a Philip Wade un cuerpo muerto. Recientemente me he disculpado con él, pero no lo ha aceptado. Estoy seguro de que cualquier disculpa a la madre de Linda sería recibida con una respuesta similar. En este momento presente, aún no se ha encontrado el cuerpo de Linda».